En el siglo XIII, un obscuro pueblo nómada de las estepas del norte de Asia creó el imperio terrestre más grande que ha conocido el mundo, que se extendía desde Hungría en el oeste a Corea en el este y ocupaba prácticamente toda Asia, excepto la India y el sureste del continente. En esta ocasión, aquí en Crónica Lunares, vamos a hablar de los mongoles. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y como les decía en el intro, vamos a hablar en esta ocasión 23 de septiembre, Loving Dies, 23 de septiembre, jueves 23 de septiembre, con nuestro programa de Loving Dies. Pero antes de empezar con nuestro programa, quiero mandar un abrazo muy fuerte a la región de Chile, en Santiago de Chile, en la región de Biombo, de O'Higgins, de Valparaíso, de Maule, de Aracuña, en la región de Nuble, en la región de los lagos, de Coquimbo, de Atacama, de Antofagasta. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda esa gente que nos descarga, que nos escucha ahí en Chile. Lo he estado haciendo diario, mandando saludos a distintos lugares porque se nos van juntando los países, se nos van juntando los lugares, las ciudades y en ocasiones pues dejarlo hasta el domingo nada más para hacer la mención de uno, pues se me hace un poquito largo, por decirlo de algún modo, el programa del domingo. Y pues hoy un abrazo muy fuerte. Espero que se encuentren muy bien allá donde nos estén escuchando. Muy bien. Un abrazo muy caluroso, de verdad muy caluroso a toda la región de Chile. Un hermoso país, precioso país con muchísima gastronomía también. Y pues más que darle tanto rollo a esto que estamos haciendo, pues comenzamos, ¿no? Los mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan y de sus hijos y nietos, salieron de su patria en Mongolia y provocaron el caos en la mayor parte del mundo conocido. En el proceso fueron responsables de matanzas a una escala inimaginable hasta la era de Hitler y Stalin. Los mongoles paganos eran temidos y detestados por igual por cristianos y musulmanes, y aún así se mostraron respetuosos y tolerantes con las religiones de los demás, siempre que se sometieran al poder mongol. Y mientras en el occidente el nombre de Genghis Khan es sinónimo de brutalidad y misericordia, en su Mongolia natal y en otros pueblos turcos se le admira como el gran héroe. Hasta la actualidad muchos niños reciben en Turquía el nombre de Genghis. Los historiadores modernos destacan la visión de Genghis, señalando que al crear su enorme imperio euroasiático, permitió el contacto entre Europa y la civilización tecnológicamente mucho más avanzada de China para el inmenso enriquecimiento de los primeros. Durante milenios, los pueblos agrícolas y sedentarios de Europa, Medio Oriente y China habían estado sometidos a una oleada de invasiones por parte de pueblos nómadas de las remotas estepas en el corazón de Asia. En el mundo antiguo, los griegos recibieron sobre los escitas y los sarmantas, que vivían en el norte del Mar Negro, mientras que en el siglo IV y V
los hunos recorrieron Europa empujando a las tribus germánicas a cruzar las fronteras del Imperio Romano y al mismo tiempo un pueblo emparentado, al que los chinos llamaban los Wei del norte, tomó el control de la fértil cuenca del río Amarillo, en este caso, como hablábamos la semana pasada, Huan He. Otro grupo de nómadas y magliares, los ancestros de los húngaros actuales, fueron devenidos de su avance por Europa por la victoria decisiva del emperador alemán Otto I en Lechfeld en el año 950. Estos pueblos y los mongoles que les sirvieron eran todos jinetes magníficos. Sus tácticas militares eran muy móviles, evitaban las batallas campales tradicionales, empleando en su lugar los ataques sorpresa contra el enemigo, y después desaparecían en la inmensidad de las estepas, retando a sus oponentes a que los siguieran, normalmente con consecuencias nefastas. Su arma tradicional era el arco, al que se les unió después la lanza, que se volvió doblemente efectiva con la aparición del estribo en el siglo V después de Cristo. Cosas tan sencillas como el estribo los hizo permanecer en el poder tantísimos años. Descripciones contemporáneas de los ejércitos mongoles en movimiento relatan cómo hombres y mujeres eran capaces de largas jornadas a caballo con mucho frío o un calor extremo. Llevaban sus yurtas, que se les llaman así a las tiendas circulares de cuero, sobre carros y sobrevivían casi exclusivamente con leche y carne. Según el enviado papal del siglo XIII, Juan de Plano Carpini, nos cuenta: muestran considerable respeto unos con otros y son muy valiosos entre ellos y comparten voluntariamente la comida, aunque haya poca. También soportan largo tiempo las privaciones. Si podemos observar, si nos podemos dar cuenta o dar una pequeña idea, los mongoles fueron un pueblo muy sacrificado por una idea, por un resurgimiento de su poder, de un cierto modo, para poder ampliar y crecer. Y era un pueblo bárbaro que tuvo un líder que lo supo unificar, que lo supo ordenar de un modo, y que por eso es por lo que fueron creciendo en los distintos lugares que había en ese entonces, y se dedicaron a la guerra y pues hicieron muchos movimientos, a pesar de que tuvieron que sacrificar muchas cosas, entre ellos su familia, su estabilidad territorial. De todos modos, ellos nacieron para ser guerreros y fueron así por muchos años. Y ya que estamos en esto, pues los voy a invitar a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, que se suscriban con nosotros en Crónica Lunares de Sun, como en Facebook, en Instagram, también en YouTube. Y pues creo que nada más. Esas son las que pudiesen suscribirse con nosotros, seguirnos ahí en las diferentes plataformas. Y pues como les decía, las diferentes plataformas para escucharnos en los podcasts, pues son casi todas las plataformas donde ustedes puedan descargar podcasts, ahí nos escuchan. Y pues vamos a hacer esta pequeña pausa y continuamos con nuestro programa, ¿no? En la primera década del siglo XIII, un jefe mongol llamado Temujin
que significa el mejor arquero, unió a todas las tribus de Mongolia bajo su gobierno. En una gran reunión en el año 1206 adoptó un nuevo nombre, Genghis Khan, que significa Señor de la Tierra. Después empezó a darle contenido a este título, y en el año 1215 ya había conquistado la mayor parte del norte de China. 4 años después se volvió hacia el oeste y sometió a Afganistán e Irán. Como hay un solo cielo, proclamó, debe haber un solo imperio en la tierra. Genghis murió en el año 1227, pero sus hijos y sus nietos prosiguieron toda su obra, cruzando el Volga en el año 1238 y penetrando en la Rusia europea, sometiendo a los turcos en Anatolia, y en 1258 destruyeron el califato abasí con sede en Bagdad. Los cristianos habían esperado que los invasores de Oriente se convirtieran en sus aliados en sus campañas contra los musulmanes, pero cuando en la década de 1240 el Papa envió un embajador a los mongoles, regresó con la exigencia de que todos los príncipes de Europa se sometieran al Gran Khan. La expansión mongola en Oriente Próximo llegó a un final muy abrupto en el año 1260, cuando fueron completamente derrotados en Air Halub por los mamelucos de Egipto. Los vencedores cortaron las cabezas del comandante mongol y la utilizaron para jugar al polo, pero la expansión prosiguió en el este, donde en la década de 1270 el nieto de Genghis, Kublai Khan, derrotó a los gobernantes Song del sur de China y estableció su propia dinastía imperial, los Yuan. En el 1300, el imperio mongol se había dividido en una serie de khanatos que se fueron desintegrando poco a poco durante los siguientes siglos. Hubo una especie de revitalización, si lo dijéramos de algún modo, a finales del siglo XIV, bajo un jefe llamado Timur o Tamerlán, que se proclamó descendiente de Genghis Khan. Condujo una larga campaña de destrucción por todo Oriente Medio, Asia Central y también la India, pero nunca consolidó sus conquistas en un solo imperio. En el año 1526, un descendiente de Timur, Babur de Kabul, invadió la India y estableció una dinastía islámica que iba a gobernar el subcontinente durante siglos, creando una cultura magnífica, marcada por monumentos como el Taj Mahal, y se llamaron a sí mismos mongoles, en reconocimiento a su descendencia de los mongoles. Y pues para más información recuerden que hace 15 días hablamos de este imperio la semana pasada, ahorita que lo recuerdo bien, la semana pasada fue que hablamos de la China imperial, y hace 15 días fue que hablamos de la India precolonial. Y en los dos, en cada uno hicimos mención de estos gobiernos que tuvieron los mongoles, tanto en India como en China. Y si lo observamos de algún modo, o sea, la dinastía de Genghis Khan siguió aumentando o siguió teniendo poder, a lo mejor ya no un poder constante, pero sus familiares, su gente, por decirlo de algún modo, siguió teniendo este poder que fue aumentando en los diferentes lugares que son simbólicos, por decirlo, como lo que fue China o la India en su momento, y pues dejaron ahí las bases para que pudiesen seguir con sus ideales de Genghis, ¿no? Y pues en síntesis, para decirlo un poquito más, de forma más sencilla, los mongoles crearon un imperio, pero lo hicieron con tanta rapidez que se extendió por Europa Oriental al Pacífico. En el año 1258,
el nieto de Genghis Khan, Hulahu, capturó